Hola Mos, mi pregunta es si el curso de milagros puede aplicarse a la política. ¿Y qué piensas de Maquiavelo? El fin justifica los medios. Dentro de un entorno donde hay corrupción, traición, amenazas y mentiras, el ser una persona buena no sirve en nada. Al contrario, terminas muy mal. Por eso tienes que esperar lo peor de las personas y dar por hecho que desde un principio te van a mentir y traicionar dentro de la política. Si uno quiere hacer una acción positiva, mente a la sociedad. A veces vas a tener que mentir, corromperte y demás cosas sucias con tal de lograr ese objetivo benéfico, hacer el mal para un bien mayor, pues de otra manera, dice Maquiavelo, que es imposible. Dentro de la política te vas a terminar ensuciando de una u otra manera. Es una pregunta larga que me parece más que pregunta, una serie de explicaciones que nos ofreces, querido amigo, en relación a lo que significa la visión política de nuestros tiempos en gran parte del mundo. Pero vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, la pregunta de ¿se puede aplicar el curso de milagros a la política? Si consideramos que la política es una invención humana que tiene un propósito muy específico, ¿podríamos aplicar el curso de milagros a una de estas invenciones? ¿Cuál es el objetivo de estudiar un curso de milagros, querido amigo, de ese aprendizaje? ¿Para qué lo estudiamos? Porque el curso de milagros desde el principio, desde la introducción, te dice su punto de alcance. Dice por aquí, este curso no es para enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Este curso pretende, y escucha muy bien, querido amigo, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. ¿Cuál es el objetivo de la política, querido amigo? ¿Es despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor? ¿Eso es lo que hace la política? ¿A eso se dedica? Porque tal vez son cosas distintas, amigo. Es como decirte, ¿puedo ocupar un curso de milagros para las matemáticas? ¿Puedo ocupar un curso de milagros para cocinar chilaquiles? ¿Puedo aplicar el curso de milagros para aprender cómo rascarme el peyollo? Y tal vez no tiene sentido ese tipo de preguntas, porque la aplicación del curso de milagros es para quitar bloqueos mentales que te impiden experimentar la paz. Entonces, ¿a qué se dedica la política? ¿Qué es lo que hace la política? ¿Y por qué no podría el curso de milagros aplicarse allí? Porque tal vez la política habla acerca de una agrupación social que determina la manera en la que se va a gestionar un poder que puede ser, por un lado, dirigido por uno o en común acuerdo por todos los que estén allí. Y de ese modo vienen aspectos como gobiernos, estados, monarquías, democracias, sistemas políticos, en pocas palabras. La política, entonces, tiene un ámbito diferente al del curso de milagros. Mientras que la política está diseñada para que haya una forma de regir a los seres humanos en cuanto a relaciones para un beneficio de todos, el curso de milagros está enfocado para la mente que quiere vivir en paz. Si tú quisieras aplicar el curso de milagros a la política, pues obviamente tendrías ahí un Frankenstein, una mezcla de mil cosas. Porque obviamente los aspectos políticos pudieran no ser necesariamente o los objetivos que un curso de milagros quiera alcanzar. Por eso es que si ahora me comentas que Maquiavelo dice que, pues sí, porque Maquiavelo, por un lado, tenía él una visión muy particular, sobre todo para su época. En la época de Maquiavelo, que estamos hablando del siglo XV, él como filósofo, político, diplomático, escritor italiano, se consideró como una de las figuras más importantes del Renacimiento, pero destacó por su teoría política. ¿Sí? Lo que propone Maquiavelo es una teoría de la política. No quiere decir que sea un sistema político, una teoría de cómo debería de funcionar la política
y todos los que están relacionados allí. Por eso que se conoce que su obra más famosa, que es El Príncipe, es un tratado que analiza cómo un gobernante debe mantenerse en el poder y comportarse. O sea, él propone que los gobernantes tengan que tratarse de una manera muy especial. En primer lugar, Maquiavelo decía que los gobernantes no necesariamente deberían de manejar ética o moralidad, sino que más bien deberían ser completamente pragmáticos. No tendría que haber ningún tipo de aspecto ético en la forma de gobernar. Y esto haría que el gobernante saliera de la visión tradicional donde eran justos, virtuosos y que los reyes de aquella época final de la Edad Media habían sido incluso puestos por la mano de Dios. Maquiavelo rompe eso y dice, no, es que también son hombres que tienen a su cargo a todo un pueblo que gobernar y lo mejor es ser prácticos. Aunque tengamos que pasar por encima de sus derechos, que todavía no se determinaban los derechos humanos, pero incluso si va a ayudar esto al gobierno, Maquiavelo decía, hay que hacerlo, no importa cuánto daño colateral vayas a tener. Por eso es que se le atribuyó la frase de el fin justifica los medios, pero jamás la dijo o la escribió. Alguien más por allí en uno de sus comentarios empezó a utilizar el fin justifica los medios, pero nunca fue Maquiavelo quien lo dijo, sino que esa es una conclusión que se hizo muy popular, porque parecía que lo que importaba era llegar al punto donde la gobernanza política fuera práctica y mejorara a todo el gobierno. Se ha considerado que ha tenido una visión realista y práctica del poder y que además esa forma innovadora de ver la política en esa época rompía con todo este estándar que he comentado de los virtuosos y justicieros monarcas de la época. Pero aparentemente muchos consideraban que era un aspecto muy cínico, es decir, manipular a todo el pueblo o a todos aquellos que tengan relación para que de alguna manera se puedan lograr los diferentes propósitos que se podrían mantener. Estoy hablando de que Maquiavelo solo propuso una teoría, no estoy diciendo que él la llevara a la práctica, la propuso, pero a partir de allí muchos gobernantes la han tratado de utilizar considerando que la política es en sí misma un fin. Muchas personas han querido llegar a la política por el fin que representa y todos los puntos asociados como recompensas que implican el poder social, evidentemente, poder económico a través de no solamente regir bien, sino con actos inmorales como puede ser la corrupción. Todo esto, entonces, querido amigo, para ir terminando, es simplemente una teoría política que así como Maquiavelo, a lo largo de los años y de los siglos se fueron dando más. Por ejemplo, John Locke también tenía otra postura sobre el aspecto de cómo se tenía que gobernar, e inclusive Thomas Hobbes con el contrato social. No solamente cómo tenían que gobernarnos, sino cómo la sociedad debería de gobernarse a sí misma. Es decir, los filósofos principalmente se han dedicado también a proponer sistemas políticos, al menos desde un punto de vista teórico, de cómo podría funcionar desde Sócrates, desde Platón. Desde Platón se hablaba esto. Por ejemplo, el gobernante rey de Platón, que Platón decía que solamente los filósofos deberían de ser gobernantes, porque son los que tienen el acceso a la sabiduría, son los que tienen más estudios, los que tienen mucha más visión de un bien común. O sea, desde Sócrates se plantea, desde Platón, perdón, se plantea la idea de tener un buen gobierno. ¿Y qué crees, querido desaprendizaje? Hasta el día de hoy, 17 de septiembre de 2024 a las 13 horas con 24 minutos, hora local del centro de México, todavía no tenemos una verdadera práctica política que pueda representar un verdadero beneficio para todos los que comparten esa visión. Todavía no. Así que usar el curso de milagros para una reforma política
no me parece que tenga ningún tipo de sentido ni aportación, porque evidentemente empezaríamos por el punto de la política no es un aspecto, no es un órgano que tome decisiones, sino que los seres humanos se congregan para la política. Ahora, la pregunta sería, ¿los políticos podrían estudiar un curso de milagros? Pues claro que sí, cualquier persona puede estudiar el curso de milagros, pero no para hacer sus reglas políticas, sino para vivir en paz. Eso es todo. Si yo en este momento necesito hacer chilaquiles y no sé cómo hacer chilaquiles, tomo un curso para chilaquilear, pero no voy a tomar un curso de milagros para cocinar chilaquiles. Cada cosa tiene su lugar, querido amigo, cada cosa. Para concluir, el curso de milagros solamente es para aquellos que quieren vivir en paz interior. No es una reforma ni social, ni política, ni económica, ni mucho menos filosófica. Solo es un curso práctico para vivir en paz. ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame tus comentarios.